Para personas inquietas, Capital Radio. Cuando amanece se despiertan todas las aguas del Atlántico. Entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera reconstruir sobre la herida la nueva era de los siglos, sacar las cercas del paisaje y verlo libre como antes. El campesino siempre de su propio pan, el pescador pueda trabajar sus redes. Bueno, yo me oigo muy bajito en los auriculares o no me oigo, no sé, ahora está mejor. Ahora están mejor los auriculares porque me oía súper bajito. ¿Pero qué han subido, los auriculares o el micrófono? Los auriculares. Bueno, me oía bajo. Por cierto, hoy por fin es viernes ya. Viernes y comienza la Semana Santa. Comienza la Semana Santa en toda España. O sea que ya todo el mundo Semana Santa, chimpún, se acabó. Nosotros estaremos el lunes, el martes y el miércoles. El jueves, el viernes fiesta, ¿no, realizador? El realizador se sabe todo el tema de la fiesta. Es fiesta el jueves y el viernes. Realizador, es fiesta jueves y viernes. Legalmente, es legal. No sé... No, el miércoles de nada, dice el otro del miércoles. Aquí todo, y todavía dudo el jueves, todavía tengo duda el jueves, yo, que fiesta. Pero bueno, aunque no lo crean, ya me quitó la música de fondo, ¿me la quitaste? No, sigue sonando. Aunque no lo crean, ya saben que cuando suena esta música, saben quién vienen, escuchen. Bueno, le estaba contando a Alberto que estoy lesionado, que tengo una lesión ahí en la rodilla. De hecho, hoy estoy con rodillera, porque me giré sobre la rodilla y me pegué ahí un viaje y estoy con rodillera, estoy lesionado, y con una rodillera y tal. Y entonces me dijo algo que no me había acordado ayer cuando fui a la farmacia, de echarme el Refle. El Refle me lo echaba ya de joven, que es el spray ese para... Pero tú estás diciendo que hay otro... Buenos días, señores oyentes. Sí. Buenos días, señor Miguel Ángel. Buenos días. Y seguiremos hablando. Pero usted. tú me decías que había otro más barato. Normalmente, Refle ya, al ser multitud quien lo usa y que tiene mucho dinero, han sacado uno mucho más barato. Estamos hablando de 5 o 6 euros, pero de 1.000 pesetas, que se nota. Claro, que se nota. Y entonces, y no sabes cómo se llama. No sé, y si normalmente yo me imagino... Tú te lo echas eso. Lo tengo, yo sin eso no puedo estar en casa, porque yo todos los días estoy y me dan esos dolores en las rodillas por los riegos de los árboles y todo eso, y entonces se te moja el mono, no vas a ir a tu casa a cambiarme, pues sigues con el mono a lo mejor media hora, una hora, y entonces yo de ello... Te echas ese que no sabemos. A ver si algún oyente nos dice cómo se llama el producto. Que es parecido al Refle, pero es el barato. El Refle debe costar... es mejor. Yo me lo he puesto los dos y es mejor. Es mejor. Bueno, a ver si algún oyente me dice cómo se llama el producto. No te preocupes, que te llamará algún oyente. Y me llama y me lo dice. Por cierto, y recuerdo, claro, ahora cuando Alberto estaba hablando de esto, estaba recordando que cuando yo era niño y teníamos estos problemas de articulaciones, de golpes y tal, mi padre me echaba una cosa que se llamaba el bigotudo. Pero eso era una pasta. Un ungüento. Llámalo ungüento. Un ungüento que lo estregabas, te lo daba y sí. Oye, y funcionaba el bigotudo. Ya eso no existe, ¿no? Ni existe eso, ni existe la corcova camello. Corcova camello, eso no sé lo que es. Punto. ¿No sabes lo que es la corcova? Sí sé lo que es. Como buen canario, en mi casa había corcova camello, porque cuando se mata lo podías ir a comprar. Corcova dice la peta. Sí, llámale la peta, normalmente. Tú sabes que yo, ¿dónde comí yo pinchitos de peta de camello? Pinchitos,
que por cierto, la peta de camello es... Hueso. No, hueso, ¿qué coño hueso? Es como una especie de... De ungüento también, Sí, que es lo que se compraba, es la como corcova tiene camello para los grasa de dolores. Para los dolores, Para lo- corcova de camello. Bueno, pues yo comí en Mauritania pinchitos de peta de camello. No me gustaron. ¿No? ¿Has comido peta de camello? No, No me lo han presentado no, todavía. no, lo comí, no, tiene mucha grasa, mucha grasa. Aquí lo que utilizaban los camellos era para un señor que es el alcalde de Santa Cruz. Ah, mira, ya me dice, saludos al señor Alberto. Ya hay un oyente aquí. Voltarón se llama. No, No, a ver, tenemos una llamada. Ponte los auriculares. Flogoprofen. que no, hombre, que es igual que eso, Pero que flogoprofen. que no es nada de eso. No es nada de eso. A ver, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días para el señor Alberto. Dice, póngase las pilas y refunde el Partido Independentista para cambiar la Constitución y poder votar por ello. Un saludo. Y para Miguel, lo mejor es Radio Salir, ¿Cómo? que es Radio Salir en espuma. Ah, espera que lo voy a apuntar. Radio Salín, eso no lo había Salín. escuchado. Radio Salín. ¿Ese será Radio Salín? Vale, lo apunté. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. A ver, Bueno. te han mandado una pregunta y ya, ¡pum! Chim, No, pum. yo le voy a contestar a este señor. Venga. Nosotros, Sí, como bueno, canario, es importante, perdón, Alberto, termine. ya te dijo el realizador que no grites al micrófono, porque lo satura. ¿Sabe lo que significa saturar? Señor Miguel Ángel, ya usted me ha dicho montones de Sí. veces y se lo dije a su hijo, el realizador. Sí. Se lo dije. Sí. Normalmente ahí dentro hay unos aparatitos que cuando usted quiere lo sube más para usted irse mejor y el que está entrevistando se oiga menos. Ya. Entonces, el aparatito eso sube y baja la voz, por eso a veces a usted le entran los sonidos fuertes y otras veces no se Ya, oye, ya. porque están con el aparatito subiendo y bajando. Sí. Mi voz es la que es. Ya. Y normalmente cuando usted quiere en radio aparentar algo se aparente, pero cuando queremos hablar cosas reales, la hablamos con contundencia. Espérate, Y otro mensaje. No, este me interesa más Sí, que este pero señor. espérate un momento que lea. Si ahora no te preocupes, no, yo no me he olvidado. Sí, señor, mi abuelo usaba corcova de camello para los dolores y era como una grasa y sale de eso de la peta de camello. Bueno, pues mira, hay un señor que... A ver, otro, bálsamo de tigre. ¿Es eso? No, caballero, yo estoy hablando de Canarias. El bálsamo ese de tigre vendrá de algún sitio. Sí, de Yo China. estoy hablando de lo que usábamos aquí en nuestra tierra. Ya. Aunque hay muchos que se han apoderado de ella. Ya. Bueno, si alguien sabe Radio Salín. ¿Seguro? Sí, creo que. Espérate, pues dejamos apuntado. Radio Salín. Aquí lo tengo. Radio Salín, que es un flick para echarme yo en la rodilla, ¿no? Estoy hecho polvo, Alberto. Que eso le das un fisco de Le eso. echo un flick y 3 en 1. Bueno, venga, vamos con la pregunta. Venga. Referente a este señor. que llamó, Radio Salil con es todo mi respeto. espera, otro mensaje. Radio Salil es una crema y también la hay en otro formato spray, con en espuma, spray. con espuma. Spray, bueno, Yo la dámelo. tengo, pero es más medical. No entiendo eso medical. Bueno, es igual. Venga, contéstale el tema. El señor que llamó, con todo mi respeto, un saludo, y yo le tengo que decir una cosa. Sí. Nosotros los canarios, la prostitución española es un problema de los españoles. Y nosotros no tenemos que ir a la prostitución española, es un problema de los españoles. En estas colonias, normalmente nosotros lo que tenemos que ir es a Naciones Unidas con una carpeta y a pedir la soberanía de Canarias. Que habemos canarios que sí sabemos lo que tenemos que hacer en esta tierra y con nuestra riqueza, que son otros las que le están explotando. Ya. Simplemente, caballero, no me dirige usted como persona, sino a donde usted me ha mandado. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, aquí dice otro Refle ya hemos hablado, y otro dice, bálsamos milagrosos se venden en el sex shop. Bueno, este es un tema de humor. Bueno, entonces, pero claro, Alberto, la pregunta que yo te hago, ¿quién puede ir a Naciones Unidas a pedirlo? Perdón, esa pregunta me lo hizo usted ya en otro programa, Sí, y yo claro. se lo digo. Sí. Si cada vez que se manda a alguien, o hay alguien dentro de los países bereberes, porque normalmente se ha hablado de una persona, un general, que tenía 12 millones de euros y que nunca supimos qué es lo que tenía ese general en las zonas del Magreb. Nosotros sabemos lo que está sucediendo en el Magreb y lo que ha hecho toda Europa en el Magreb. No estoy hablando de España, ni de Francia, ni las guerras. Y hoy en día
el señor presidente del gobierno de Canarias, porque hay que llamarlo señor, porque si llamamos otra cosa no sirve, él se ha ido a negociar por ahí para abajo por el continente. Pero resulta que quien ha pactado con los franceses ha sido España. Y Senegal, como colonia francesa, lo que no puede hacer ahora es una colonia española, porque es entrar en el mismo tema. Aquí están viniendo los niños de Senegal, y quien está pagando a esos niños somos los canarios. Aunque Europa esté dándole dinero al Estado español, y el Estado español le está dando, compartiendo algo con el gobierno de Canarias, normalmente sabemos lo que es Senegal, y que nos digan mucho o que nos hablen o que nos comunique referente a los pactos que han hecho con Senegal, normalmente los canarios... ¿Es eso? Sí, creo que es eso, sí. Bueno, pues ya está, ya nos mandaron la foto de radio. Salil Spray, venga, sigue. Ese es spray, el que yo te estoy Pero diciendo. es este es el de tuyo. espuma. Bueno. No, pero la pregunta, ¿es este el que dices Sí, tú? sí, es Vale, ese. pues ya está, pues este es el que compro. Radio Salil, venga. Venga, tú vas siempre Ya, a tus intereses. 11.77, vale, de 5 euros nada. Te estoy hablando de la diferencia con el otro. Busca al otro para que vea la diferencia, porque tú cortas a uno lo que estamos hablando No, para yo que... no te corto, ahora seguimos hablando. Si Venga. lo importante en la radio es combinar todo, combinar lo blanco con lo negro. Entonces, tú dices, la pregunta yo te la hice antes y te la vuelvo a hacer. ¿Quién puede ir a Naciones Unidas a pedir la independencia de Canarias? Perdón, cuando Antonio iba a ir a Naciones Unidas, el Estado español le hizo un atentado en Argelia como colonia francesa. No lo mataron de milagro, pero le pusieron el cuño de las puñaladas en la espalda. Le vaciaron y lo dejaron inútil del tema de la espina dorsal. Sí, se quedó en silla de ruedas, claro. Bueno, entonces, esas cosas hay que decirlas para que el pueblo se entere, pero aparte de y eso, además reconocida judicialmente. eso no va a ninguna parte. Bueno, Porque si la justicia es española, aunque tú bueno, me pero reconozcas a mí, la justicia española ha reconocido que fue un atentado de Estado. ¿y por qué no dejaron ir a ese señor consejero del Estado? Porque era un ministro, no lo dejaron ir a América Latina, que también habían hecho atentados, el señor Martín Villa. Entonces, lo que yo estoy preguntando es, ¿cómo hay emisoras en Canarias que hablan del concepto de que España está dentro de la OTAN? Pero habrá que decir que Canarias mayoritariamente votó no a la OTAN. Y sin embargo nos montaron aquí en Titerogaca. Pero Canarias está dentro de España. Perdón, Se votó en toda ya España. usted a mí no me explique dónde está Canarias. Eso Canarias no está en ninguna parte No. y somos colonias españolas, que no hemos estado pero nunca, ni se ha contado con Canarias para nada. Cuando se votó el referéndum Sí. de la OTAN, Canarias no votó a la OTAN, Bueno. votó a la OTAN y votó no a la OTAN. Y España yo lo que estoy decidió diciendo, que se quedaba en la OTAN. hombre, España tiene que decidir lo que a ella le da la gana, Ya, España- porque si nosotros queremos decidir, España es mayoría y entonces las mayorías españolas nunca querrán que Canarias sea un Estado soberano. Ya. Entonces, el gran problema de Canarias es que hay que ir a Naciones Unidas. Ya. Y normalmente España, dentro de los servicios secretos, todo de Europa o todo el continente africano, tiene información privilegiada. Y van a matar a la gente antes de llevar los dosieres a Naciones Unidas. Vale, porque Antonio Cubillo iba a hacer eso y no pudo hacerlo. Y se intentó por segunda vez, que tú lo has contado varias veces, hace poco también. Pues no hace un año, ¿no? No hace bueno, yo creo que a lo mejor un año. No hace un año. Normalmente hay personas que por las circunstancias quiera que sean, tendremos que tener reuniones. Ya. Y dentro de las reuniones sabemos... Subimos un poquito el volumen. Yo oigo a Alberto bajo ahora. Ahora lo oigo bajo. Está bien, está bien. O sea, yo lo oigo bajo a Alberto. Venga, entonces, eso se intentó hace un año aproximadamente. Sí. Fue un enviado para allá. Bueno, date cuenta que ese señor, por la circunstancia quiera que sea, trabajaba también para Coalición Española en Canarias. Sí. Y sabemos precisamente que esa información salió por algún lado a través de Coalición Española y normalmente el atentado se hizo en Cuba. No sabemos Bueno, si... presuntamente. presuntamente Porque se hizo ya en Cuba. tuviste un problema con la familia de ese señor fallecido. El concepto es que dentro de las propias familias aquí hay muchos españolismos Ya. y independentismo, como dice usted, cabemos en una guagua. Ya, Pero está claro que el movimiento del Ven para allá sigue funcionando y que hay personas que la independencia de Canarias no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Si hace
los años que se hizo el atentado a Antonio, fuéramos un Estado soberano. Nos han ido arruinando de tal forma y de tal manera que ahora nos dice que somos europeos. Ya. Imagínese usted dónde ha llegado esto. Entonces, hace un año, o menos de un año, como dices tú, un señor canario iba a ir a la ONU con la documentación y pasó por Cuba. Y en Cuba murió, según dice la autopsia, de muerte natural. Siempre se muerte natural. Cuando ustedes hablan aquí con un señor que no quiero decir quién, cuando Rusia hace atentado, que el avión se cae, que aquel se tiró del piso, entonces, sabiendo los atentados como se hace dentro de los servicios secretos del CNI español, sabemos lo que hacen, porque normalmente el otro día oí yo en una emisora, que no voy a decir cuál, hubo un atentado en España, ¿no? ¿Cuándo? En Madrid. ¿Cuándo? No este último de las tranvías, sino anteriores que fueron explosiones. Ah, pero eso hace mucho tiempo ya, muchos años. Dentro de los muchos años sigue siendo un atentado, porque si nosotros hablamos del C4, un explosivo militar, y normalmente hubo un militar que decía que mandaron al que estaba enfrente del CNI, a yo no sé qué país, qué consulado, y normalmente no se dice que si el atentado fue con explosivos militares y los trenes se desaparecieron, tenemos que saber quién fue que hizo el atentado. Los tenemos clarísimos. A ver, un mensaje. Alberto, tienes el respeto de todos los que esperamos tener la libertad de decirte no seguir siendo españoles. Perdón, caballero, nunca lo hemos sido. Bueno, el señor que iba para allá, para Nueva York, se quedó en Cuba. ¿Los papeles dónde están? ¿Se perdieron? Normalmente cuando tú te cargas a alguien, porque normalmente es muerte natural, todo lo que está dentro de ese cuarto, todo lo que lleva la persona y todos los documentos y todo, en algún lado tenían que estar. Por eso yo digo que a lo mejor lo que está dentro del concepto de Internet, que no hago comentario, no tiene que ver con el concepto de la documentación. Ya. Para nada. Ya. Normalmente hemos aprendido muchas cosas y una de ellas es saber quién es el Estado español y cómo funciona dentro de Europa. Porque todos los europeos les gusta tener piscina en Canarias para que vengan todos los europeos aquí a cagar y a mear. Y normalmente sabemos lo que está pasando en esta tierra. A ver, otro mensaje. Ustedes son únicos. No sé si se refiere a los independentistas o a ti y a mí. A ti y a mí. No cambien, dice. Bueno, pues nada, pues muy bien. A ver, otro mensaje. Según las normas de la ONU, Canarias, siendo territorio que no está dentro del territorio peninsular, podría pedir dicha autodeterminación, porque dice e independencia. Colonia Allende los Mares y región invadida militarmente o golpe de Estado. Estas son las tres normas de la ONU. Dice un oyente. Sí, el oyente que está hablando, pero precisamente se ha hecho lo que se ha hecho y el Estado español siempre se ha salido con la de ella. Ya. Porque siempre normalmente de los servicios secretos a nivel mundial, España está reconocida como Estado soberano, pero Canarias aquí... Mira, Alberto, ¿y por qué no te atreves tú a llevar los papeles esos a la ONU? Porque yo mi labor ya la hice en su momento. Ya. Y la sigo haciendo en este momento en esta emisora. Pero no te han dicho lleva tú los papeles. Perdón, ese para mí no sería mi orgullo, sino sería mi muerte. ¿Tu muerte por qué? Porque es lo que sabe hacer el Estado español, los servicios. O sea, que secretos. tú dices que si tú llevaras los papeles esos, que, bueno, habrá una copia de los papeles si se perdieron, ¿no? Las copias no se han perdido. Que están. Normalmente las documentaciones se hacen nuevas, se transforman. Claro, ¿no? Estará en un ordenador o algo, ¿no? Sí, pero si tú te llevas el ordenador, te llevan la información haya. Pero estará en otro ordenador, alguien... A mí me da la sensación de que tú quieres estar en temas que yo no quiero entrar. Yo no voy a ir a tu terreno, te lo dijeron esta semana. Sí. Porque hay un señor que yo lo conozco personalmente, cuando se cruzaba los pies en el kiosco por encima del parque donde estaban los monos, esperando a que lo invitaran a un cortado. Entonces yo no sé de dónde saqueó la titulación de profesor, como tú lo llamas, y que es la octava maravilla del mundo. ¿Quién? Digamos, en información internacional. Ya. Dejémoslo ahí. Pero tú acabas de decir que si llevaras tú los papeles a Nueva York,
Chimpuntu, ¿te matarían? Posiblemente ni me dejen salir del aeropuerto. ¿Sí? Posiblemente. Posiblemente. Normalmente yo tendría que ir ahora a Estados Unidos, algunas cosas que usted conoce, porque la banca española en estas colonias sabemos lo que es, y sin embargo lo he dado por perdido. Ya. Porque me han reclamado de Estados Unidos que me vaya a ir a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, tú ya no estás en esa fase. Bueno, yo pienso que no. Ya, pero hay gente en esa fase. Me imagino. Te imaginas. Bueno, hoy era un aniversario y lo comentamos al principio del programa. Un día como hoy, hace 49 años, chocaron 2 aviones en el aeropuerto de Los Rodeos. Sí, el accidente más grande de la aviación comercial, 583 muertos, 2 jumbos chocaron. ¿Tú te acuerdas del accidente, Alberto? Normalmente no es que me acuerde, sino que no me olvido. No te olvides. Porque los medios de comunicación en Canarias transmitieron para toda Europa que eso era culpa del movimiento del M para allá. Sí. Porque lo transmitieron así. Ya, pues los aviones... Habla con tu amigo que era el hombre fuerte en aquel momento, que era el señor Chávez. Señor Chávez, ¿no? ¿Cómo se llama? Chávez. El periodista este del puerto, que está viviendo en el puerto. Sí, hombre, que le quitaron en estos días, ya no tiene, que trabajaba, hacía los programas de la cama. ¿De la cama? Sí, que se iba siempre a los limoneros, porque no quiero decir el nombre. Pues, entonces, lo correcto es que lo que es la información que se dio en ese momento desde Canarias hacia Europa, porque habían países europeos que estaban de acuerdo en el concepto de la independencia de Canarias. ¿Cuál es el problema? El problema en Canarias sabemos lo que es. Y ese atentado, al aplicarse al M para allá, normalmente nos votaron encima toda Europa. Toda Europa, no, todo el mundo. Y normalmente hubo un paragüero en la isla de Tamarán, donde supuestamente fue un atentado y desviaron los vuelos. Y cuál de nuestra sorpresa que ese accidente se creó en el aeropuerto de Los Rodeos. Ya, pero como no tenían a quien echarle la culpa, se lo echaron al M para allá. No tenemos. Tenemos que ir a publicidad un minuto nada más. Ahora aclaramos eso, pero tenemos que ir a publicidad. 3 minutos y volvemos enseguida. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. Llega a toda Canarias la experiencia Diego Torres. Escápate a la Isla Bonita este 17 de abril con un plan que no te puedes perder. Vuelo desde cualquier isla, estancia con desayuno y entrada al concierto por solo 90 euros. Has oído bien, reserva ya en canariasviaja.com y disfruta de la única fecha de Diego Torres en Canarias por un precio inigualable. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Proteja su patrimonio con la inversión más sólida. Invierta en lingotes de oro, con la máxima seguridad que ofrece la Sociedad Española de Metales Preciosos. Joyerías Adeley, distribuidor oficial en España, le garantiza su futuro con oro de inversión. Certificado con todas las garantías internacionales. Pida su cita en joyeríasadeley.com. Estamos en calle Obispo Rey Redondo 49, La Laguna y en Las Chafiras. Joyerías Adeley. Garantice su futuro con oro de inversión. Joyerías Adeley, distribuidor oficial de la Sociedad Española de Metales Preciosos. 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Cuando amanece se despiertan todas las aguas del Atlántico. Entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera reconstruir sobre la herida la nueva era de los signos, sacar las cercas del paisaje y verlo libre como antes. Bueno, parece mentira, pero en la 103.9, que es la frecuencia del Valle de Weimar, desde que llegó la tormenta, que ya se fue, pues no hay luz. Y es habitual, además, en esa zona de la parte alta de Weimar. ¿Cómo se llama la zona esa, Alberto? Anocheza. Y yo le iba a llamar la Centinela. En Anocheza, También que tiene. debe estar a unos 1000 metros de altitud aproximadamente, y si no son 1000 son 900, ¿no? A 1000 metros, allí es donde tenemos un centro emisor, pues allí no hay luz. Repetidor. Allí no hay luz, pero y es habitual, se estropean los cables, se estropea la luz y después se tarda 4, 5, 6, 7, 8 días en arreglarlo. Y miren que por esa zona vive un montón de gente, ¿eh? Perdón, no estoy de acuerdo con usted. No vive gente. Porque normalmente las torres que están por debajo, que pertenecen al propio Estado español, porque normalmente la gente que está trabajando ahí es la misma corriente, pero ellos normalmente, corriente para ellos sí tiene, que Guardia Civil, todo el concepto colonial aquí está metida ¿Y en tienen luz ellos? Hombre, usted lo vio delante mío mismo, los tipos subiendo las palancas. Ya, bueno, nosotros no tenemos luz, ya nos hemos acostumbrado que cuando ocurre algo en Canarias, pues nos quedamos sin luz y todos felices y contentos. De todas maneras, pueden escucharnos en la 88.5, en la zona de Weimar también se oye la 88.5, y si no en internet no nos puede escuchar. Voy a leer algunos mensajes. Dice: buenos días, hice la mili en Los Rodeos. Las guardias en el hangar de los helicópteros. Se decían cosas, ruidos, voces, y nunca me acerqué a las puertas, dice un oyente. Otro mensaje. Es correcto lo que está hablando. ¿Sí? Porque hay cosas, hay fantasmas y ahí. Y voces de niños y todo. Y de niños allí. Bueno, otro mensaje. Alberto, aparte de oírle por la radio, ¿hay alguna forma de asociación política o no de hablar de independencia? ¿O no de hablar de independencia? O no hablar, explíquese usted, porque me da la sensación de lo que yo le estoy hablando no le gusta. Entonces, no hablar. Hay que entender a los oyentes, porque a veces escribimos en los WhatsApp o en el ordenador y queremos escribir blanco y sale azul, porque hay unos correctores y entonces la lía. Entonces, que nos lo explique. Otro mensaje, por favor. Era el M para allá, un grupo político. Te están preguntando. Perdón, el concepto de político es porque don Eligio Hernández, fiscal general del Estado, cuando Antonio lo trajeron, ¿de dónde lo trajeron? De Argelia, lo llevaron a España, a Madrid, como siempre se lleva. Y entonces ahí don Eligio contactó con Antonio y se creó el Congreso Nacional de Canarias. ¿Qué es un partido? Un partido político. Un partido político. Y que por desgracia se le hizo más caso a don Eligio, a esta izquierda y derecha española, que normalmente lo que podemos representar hoy. Ya. Y a ver, esa pregunta la hizo. A ver, la corcova de camello se vende en Nuestra Señora de África, me dice un oyente. Posiblemente sí. ¿Sí?
Dígame en qué están, en qué sitio. Bueno, ya te lo dirá. ¿Y en qué sitio? Buenos días. Pregunta a este señor que si con los inútiles que tenemos en esta tierra podemos ser independientes. Sería una total ruina. Yo estoy de acuerdo con usted porque la mayoría de los inútiles todos los están trayendo de fuera a trabajar aquí. Dese cuenta que yo esta mañana pasé por una montaña y entonces tengo por costumbre parar a la gente que está trabajando, me bajé, habían 2 furgones. Gestur, una empresa del Cabildo. ¿Usted sabe quién estaban trabajando ahí? Españoles con 25 años, uno con una podona, el otro, que iban a trabajar por debajo de la montaña y estaba fumando de esos cartuchos que ahora ya no se fuma cigarro, sino unos cartuchos inflables. Habían 3 fumando por ahí. No le digo, el equipo que venía con 2 furgones, sé que era Gestur porque los leí, y normalmente era empresas operarios españoles, dentro de empresas del Cabildo. Bueno, te leo otro mensaje que es aclarando lo anterior. Alberto, aparte de oírle por la radio, dice, ¿hay alguna forma de asociación política o no política, dice, para hablar de independencia? Sí, señor, todo lo que usted quiera hablar. No, pero ¿dónde? Te pregunto. Bueno, eso es una cosa que normalmente no se la puedo dar, porque usted está hablando de que yo públicamente dé una información que no debo. Punto. Ya. Yo jamás, nunca, en este momento y en este lugar, nunca he hablado de compañeros ni de gente de ningún tipo. Siempre vengo a hablar la información. Punto. Ya. Bueno, estábamos con lo anterior, nos habíamos quedado antes de la publicidad, nos vamos otra vez para atrás y estábamos recordando que hoy hace 49 años se produce el mayor accidente aéreo de la historia de la aviación en la isla de Tenerife. Ahora es accidente. Bueno, en aquella época no fue accidente. Evidentemente fue un accidente. Ahora después hablaremos, porque fue un accidente porque chocaron accidentalmente 2 aviones. Uno se llevó a otro por delante. Sabemos cómo han montado todo eso, sabemos lo que pasó y los piringüingos, muchas chatarras fueron a quitar y muchas carteras. Pero tú estabas diciendo que esos 2 aviones iban a Gran Canaria, no venían a Tenerife. Perdón. Iban a Gran Canaria. Perdón. ¿No? Ahí había aparcamientos de aviones que estaban aparcados, uno que salía y el otro que aterrizaba. No, pero yo digo antes de... Uno lo mandaron de la isla de Tamarán a Tenerife y el otro estaba aparcado aquí y salía del aparcamiento. Vale. Sigue hablando. Entonces, parece ser que hubo una explosión en un paragüero. Dice, coño, paragüeros en los aeropuertos no hay paragüeros. O había en aquella época. Perdón. Sería un macetero. El atentado que dice el Estado español que tiró todo el aeropuerto de la isla de Tamarán era en un paragüero, había un paraguas, en este caso y tiraron unos voladores ahí dentro. Ya. Ahí lo dejo. Y entonces ponen una bomba en el paragüero. Una bomba no, unos voladores. O bueno, no, lo que nos digan y que nos saquen fotos de lo que fue el atentado. Bueno, ponen unos voladores en un paragüero en el aeropuerto de Gando. Y desviaron los aviones. Y entonces, en el momento que ocurre eso, dicen que lo que pusieron en el paragüero lo puso ¿quién? No sé. Yo la información que tengo de un periodista muy famoso español que vino a entrevistar a Antonio frente del campo de Don Heliodoro, el hotel que está allí, y normalmente la información que tenía él, que ya sabía quién había puesto eso y cómo era posible que se estuviera dando esa información. Y entonces Antonio le contestó, hombre, la información quien la dan en Canarias son ustedes, no los canarios. Ya, porque tú has dicho que esa información sale en todo el mundo, lo del accidente, y le echan la culpa el Estado español y sus periodistas que siguen le echan la aquí. culpa al movimiento. Y entonces el movimiento dice que esa bomba o ese petardo o lo que fuese lo habían puesto los servicios secretos españoles. Perdón, no los habían puesto. Se sabe precisamente que lo pusieron. ¿Sí? Sí, se sabe por este señor. Y se sabe precisamente por qué desviaron el avión para aquí, para la isla de Tenerife. Bueno, lo desviaron porque cerraron el aeropuerto, obviamente. Imagínate tú cómo sería el atentado. Hace 49 años, un 747, que es un avión de 2 pisos, ¿dónde lo van a mandar? Pues bueno, lo tenían que mandar para acá. Pues ahí está el atentado. Sí. Bueno, otro mensaje, déjame leerte. Antes de buscar la política independentista, mejor buscar asociaciones y colectivos patrimoniales para saber de la identidad de un pueblo aborigen como es el Guanche, dice un oyente. Me está hablando de conceptos de que dése cuenta que quien crea aquí esas situaciones fue don Manuel Hermoso para todo
digamos Canarias. Don Manuel Hermoso con las asociaciones de vecinos a las cuales eran correligionarios de Coalición Española en Canarias. Quiere decir que el concepto cultural ahí... Manuel Hermoso no era de Coalición Canaria porque no existía en esa época. En la época de la UCD, yo estoy hablando para que sepamos lo que es Coalición Española en Canarias. Sí. Para que los canarios sepamos quién es quién. Sí. Porque las asociaciones de vecinos, quien la montó fue Manuel Hermoso, que era el concepto de la UCD. Sí. Por eso se creó aquí. Sí, pero era UCD. Unión del UCD, CDS, ahí vino el gallego, Olarte, vino lo que han montado, el sistema colonial ha seguido caminando. Y entonces hay que sacar quién son los que tienen normalmente esas asociaciones, que de allí nunca ha salido para el pueblo. Salía para Coalición Española en Canarias, que es que pagaba todos los alquileres, pagaba la luz, el agua, y que normalmente se hacía los cumpleaños, y no precisamente del pueblo, sino de mucha otra gente, correlacionario de lo que era Coalición Española en Canarias. Sí, pero que en aquella época no existía Coalición Canaria. Hombre, han ido cambiando como tienen que ir cambiando las cosas, pero Leme para allá sigue siendo Leme para allá, y luchamos por la independencia de Canarias, punto. Sí, o sea que el Leme para allá sigue existiendo. No lo sé. No, pero tú has dicho que sí. Si sigue existiendo los servicios secretos aquí españoles, quiere decir que la gente que están trayendo, porque date cuenta que España se está apoyando ahora de Europa, para que esto sea Europa. Ya no es España, ahora es Europa. Bueno, y cuando sale el presidente del gobierno de Canarias a negociar al continente africano, negocia en nombre de Europa, no de la independencia de Canarias. Oye, lo hemos comentado varias veces aquí, que en 40 años... en 40 años no, en menos. En lo que llevamos de siglo hemos aumentado la población un 40%, o sea, casi la mitad, la hemos doblado. Pero tú tienes contradicciones, ¿no? Sí. Porque si normalmente las contradicciones decimos que ha bajado la natalidad, ¿de dónde han traído los españoles a esa gente? Bueno, a decir, viva España y viva Europa, porque se ha incrementado la población. ¿Quién la ha traído? ¿Quién ha dado el permiso para que entren aquí a Canarias? El otro día dábamos el dato que hay 90.000 venezolanos en Canarias, legales, imagínate los ilegales. Pero el concepto de lo que había tú estás hablando, 40.000 italianos, 30.000 marroquíes. Que estoy oyendo la información. Sí. Y normalmente el concepto de esto, ¿a quién se lo agradecemos? Ya. Porque si aquí vienen los venezolanos, no vienen a pedir la independencia de Canarias, vienen a que la madre patria, que lo están diciendo en las reuniones, nos ayude a sacar los golfos que hay en Venezuela. Y resulta que los golfos que hay en Venezuela a lo mejor lo ha puesto al propio Estado español, lo mismo que hay en Cuba, porque Fidel era... Mira, otro mensaje. La Corcova también se vende en el locutorio del Moro, no sé cuál es que está subiendo a la derecha al principio de la avenida de Santa Cruz. Se vende líquida, con registro sanitario, San Isidro. No entiendo, el locutorio del Moro subiendo a la derecha al principio de la avenida de Santa Cruz. Pues no sé. En un locutorio... ¿Será para los europeos que hay abajo en el sur? Que eso, quien los ha metido ha sido España. España, esa luz que acércate al micrófono. Esa luz que nos está alumbrando, lo que tiene que hacer es subir allí el volumen. Sí, claro. Porque yo lo que no puedo es estar comiéndome el micrófono. No. Son nuevos. Entonces, además, los micrófonos Bueno, pues después te quejan que les joden los forros, ¿no? Porque si tú... En vez de subir allí, lo que hace es que te acercas aquí, escupes las ahí, escupitinas y toda la mierda que sale. Oye, ¿tú te acuerdas cuando había escupideras, Alberto? Si me acuerdo, no me olvido. Porque si tú te acuerdas, ahí en San Juan de Dios las tenía. Sí, yo recuerdo. No existía la residencia sanitaria. Yo recuerdo. Y el hospitalito niño. ¿Qué quieres que hablemos? No, que recuerdo, siempre tengo en la memoria cuando fui por primera vez al Cabildo y estaban las escupideras allí colgadas en la entrada. Di la otra palabra, porque a ti te gusta florearlo. Sí, y la gente se pegaba los pollos ahí. Eso, florearlo, claro. Y flotaban allí. Siempre me llamó la atención eso. Los pollos. Los pollos ya sabes lo que es, ¿no? No, podías tú explicárselo a los canarios. Sí. Oye, ¿tú has tomado leche machanga, Alberto? La leche de camella. De machanga, no de camella. La leche, yo estoy hablando para que mi pueblo se entere, hay gente que no sabe lo que es leche machanga, que es como se le decía, pero la leche de camella, los últimos camellos que subieron en Valle Seco, donde está viviendo este alcalde de Santa Cruz, que es la 8ª maravilla del mundo, porque pero tenían si que haberle... No vive en Valle Seco, Alberto. Perdón, ¿cómo va a beber? Es.
Yo creo que ¿Cómo va a vivir en Valle Seco? Si él fue el que destruyeron las playas de Valle Seco, que ahora hicieron la mierda que hicieron. No me hagas hablar. Que la playa ese yo creo que es un éxito para Santa Cruz. Ahora, un éxito. Ahora. Bueno, y con la playa un tanque no, al lado que revienta el tanque y Valle Seco lo pone en la laguna. Vamos a hablar de fútbol. No me hagas entrar en cosas que no tengo que entrar. En la zona de baño de Valle Seco me parece uno de los éxitos de Santa Cruz. Sí, incluido el balneario. Bueno, no me estés tocando las narices. El balneario es una historia de hace muchos años. No, incluso lo que era el astillero que tu amigo Pedro Natael Meneses. Sí. Venga, vamos con... Sigue con el tema de la leche machanga. La leche... leche machanga, ¿sabes lo que es, no? Sí, Miguel Ángel. Como yo canario sé lo que es la leche machanga. Pero como aquí han venido muchos europeos y muchos niños del continente africano que lo estamos alimentando nosotros, la leche de camella se conoce todo el continente africano. Sí, pero de machanga, ¿cuál es la de machanga? Esa de la camella. Y normalmente cuando tiene la leche como las cabras, cuando pare el camello es cuando se le ordeña. A ver, otro mensaje, déjame leer otro mensaje. Hoy la gente está con ganas de escribir, ¿eh? Buenos días, menos mal que todavía escucho a alguna persona hablando en canario, que cada vez es más difícil. Ahul animalagüe, ahul falagüe. Bueno, pues mira, esto es alguien de que te conoce. No, que normalmente están yendo a algunas clases, porque en la Universidad de La Laguna no existe la clase de bereber. No. En Cataluña hablan el catalán. ¿Tú crees que habría que poner el bereber como idioma de Canarias? ¿Cómo que idioma? No es nuestro idioma, no es el idioma de los europeos, es de los canarios. El bereber. Si a los niños le están enseñando lo que le están enseñando, que dentro de poco enseñarán el catalán, el gallego, el vasco, normalmente nosotros como Canarias tenemos nuestra historia y nuestro idioma. Sabemos para qué han servido las universidades. Ya. La sabemos perfectamente. Porque el idioma de Canarias es el bereber. Pregunto. Hombre, si tú normalmente preguntas dónde están las momias de nuestros antepasados tú sabes que el lunes hacemos el programa desde allí. Puedes ir a hacerlo, porque normalmente si vas a ir allí a hacerlo, normalmente las momias están en Madrid, que las traigan para acá, que su sitio de ellas están allí. Hombre, algunas. Hay una momia en Madrid. Pero más de una. Pero la que se quiere traer es una. Sí. En toda Europa hay más de una momia. Más de una. Pero, Alberto, en toda Europa. Pero yo con eso no estoy de acuerdo contigo. No puedes estar de acuerdo porque los alemanes normalmente la historia la tienen en Alemania. Sí. Pero los canarios la historia están en toda Europa. Pero vamos a ver, yo prefiero que haya momia por medio mundo. Pero que tú prefieres una cosa. Porque eso lo que hace es visualizar el mundo guanche. Perdón. En grandes museos del mundo, con grandes investigadores. Yo lo prefiero. Sí, es mi opinión. Los grandes museos del mundo tienen la historia de Canarias. Pero los canarios no tenemos nuestra historia. Los canarios, cuando tú te vas al sur, ves un tipo con un letrero hablando para los ingleses que vienen del avión. Con el letrero, un francés, el otro. Normalmente los canarios tenemos nuestro idioma y está secuestrado como nuestra historia. Ya. Si aquí entra un señor que viene a hablar, que fue presidente del gobierno de la Junta de Canarias, normalmente la Junta de Canarias se creó en Las Cañadas, en el Teide, un mes de vacaciones. Sí. Normalmente sabemos lo que fue la Junta de Canarias y hoy en día sabemos lo que es el gobierno de Canarias. Sí. El gobierno de Canarias. Sí. Los canallas estos, del concepto bereber no se habla. Ya. A los hijos en los colegios tenemos que saber qué es lo que le están dando. Saber qué es lo que le están dando, porque cada día somos más burros. A ver, ¿qué somos? A ver, otro mensaje. Déjame leer otro mensaje. Hoy la gente está... Hoy está... Se sabe todo el mundo del número del WhatsApp. Pero del teléfono no. Del teléfono no. Bueno, pero lo damos porque yo se lo doy 922 66 21 69. 922 66 21 69 del teléfono. Llamen porque le quedan 10 minutos. A ver, ¿qué son bereberes? Coño, eso significa bárbaro. Según el Amasic, dice que es un bárbaro el bereber. Perdón, con todo mi respeto. Esto es lo que dice un oyente, no lo digo yo. Con todo mi respeto a este señor. Los pueblos amasí siguen existiendo en el continente africano y por eso los servicios secretos españoles, franceses y toda Europa están masacrando a esos pueblos, e incluidos los americanos, los yanquis, porque los países bereberes, que son países nómadas, normalmente aquí
se utilizaba eso, nuestras cabras, nuestros conejos, nuestras gallinas, nuestro territorio. Hoy en día el Estado español ha destruido todo eso para hacer hoteles para los catalanes. Ellos hablan de independencia y nosotros tenemos que decir aquí, en Canarias, ¡viva España! Bueno, otro mensajito. Pero creo que esa momia de Madrid, dice un oyente, ya se trajo, cree el oyente. Hay un documental sobre la traída, dice él. Hay otro documental, que habían unas en Argentina y también hay documental que las han traído. Normalmente, el concepto aborigen, cuando Hermógenes lo detuvieron porque tenía un museo de cosas, porque había gente que le vendía, y Hermógenes, todo, upa lupa, le compraban, le daba dinerito a los chicos y se iban por los barrancos a buscar ahí. Aunque el ejército español tenía gente con explosivos para tirar las cuevas al suelo donde hubieran asentamientos aborígenes. Entonces, cuando Hermógenes lo llevaron detenido, porque estoy hablando de una persona que está muerta y los hijos los conocí de pequeño, de grande también, que... ¿Cómo se llama este partido político? Que está en el Cabildo ahora, que el niño es dueño de la refinería, dueño arriba del teleférico, son dueños de muchas cosas. Que no estoy hablando. Dime. ¿El partido cómo se llama? Ni idea. No sí, sé hombre, cuál, sí. Pero no hay ningún yo partido. Sé quién es. Yo creo que estaba, pero ya no está. Perdón. Cuando tú te coges, te camuflas y te metes dentro de Coalición Española en Canarias, vas a trabajar para Coalición Española en Canarias. No, pero tú estás aunque tú tengas ideas independentistas, ahí dentro lo que haces es colaborar con el sistema. A ver, otro colonial. mensaje. Tengo amigos en la Cabilia, huidos en Francia. Cabilia, no sé lo que es esto. A ver, normalmente aquí también en Canarias habían cabilia, porque teníamos, ¿Qué es la cabilia? teníamos que escondernos de lo que eran los servicios secretos españoles y no hablar más de lo que teníamos que hablar. ¿Qué es la cabilia? La cabilia es donde se reúne normalmente cuando mataron a Saddam Hussein, normalmente mataron al hijo de Saddam y a un nieto dentro del baño, pero y él estaba fuera, normalmente en las tiendas de campaña, durmiendo en el desierto. Por eso ese día no lo pudieron matar. Ya. Yo no sabía lo que era una cabilia. Bueno, pues las tiendas de campaña. He aprendido algo. Todos los días se aprende. A ver, más cosas. Bueno, siguen mandando mensajes los oyentes. Ya saben que tienen un número de teléfono si quieren llamarnos y hablar con nosotros directamente. Hay 27 líneas, 922 66 21 69, 922 66 21 69. En mensajes hoy hemos tenido un éxito de... Se nota que están ahí ustedes, se nota que están ahí. Bueno, ¿te vas de vacaciones, Alberto? De Normalmente la propaganda que está haciendo tu gobierno de Canarias y el Cabildo, pienso que eso está por demás en emisora. Porque están haciendo que los canarios tenemos que salir. Si no tenemos para comer y no tenemos sitios donde ir, porque los hoteles están saturados. Están llenos. Estos catalanes los hoteles lo tienen para lo que lo tienen, no para los canarios. Entonces, ¿cómo este gobierno de Canarias hace un anuncio para que los canarios nos vayamos a conocer las islas? Las islas las conocemos ya, pero es que no tenemos donde quedarnos. No tenemos para pagar, el gobierno de Canarias piensa que todos los canarios estamos en el lugar que están ellos y no, el pueblo está donde tiene que estar y ellos están para colaborar con el Estado español, ¿dónde están? No gasten más dinero porque ese dinero lo que hace es encabronarnos a los canarios, que no tenemos acceso no podemos tener acceso. Ni la sexta, ni la quinta, ni la cuarta, porque estoy hablando de los números que dan, ¿no? Los canarios conocemos nuestras islas y estamos erradicados en todas nuestras islas con nuestra familia. Normalmente, si ustedes quieren ayudar a los canarios, ayúdenlo, pero no de la forma que están haciéndolo. Porque devolviendo dinero para Europa, lo que están haciendo es empobreciendo más a los canarios. Y ustedes ahora, que voy a hablar algo muy serio, cuando vino el Delta, hay canarios que nunca cobramos el Delta, pero sí los cobró el Cabildo. Y lo cobró el Estado español para darle a los cabildos. Se destruyeron fincas, se destruyeron invernaderos. Y el único que lo obligaron después de 5 años fue al Gomero Plasencia en Güímar a hacer los invernaderos. Porque los del resto estamos en lista que hemos cobrado y nunca hemos cobrado un puñetero de euro. Así que cuidado con los canarios, que vayan a dar información a estos cabildos, porque ellos ahora empiezan a caminar fincas, todo lo que se han destruido, ellos son los que van a cobrar y ustedes van a cobrar una mierda, y perdonen por la palabra.
Bueno, Alberto, siguen llegando mensajes. ¿Tiene miedo a hablar en tono independentista, don Alberto? Por ejemplo, te preguntan. Si ustedes me hicieran preguntas en tono independentista, lo hablaríamos. Ya. Pero como ustedes, no estoy hablando del concepto de cobardía, sino ustedes son los WhatsApp, hagan preguntas y yo, si las puedo contestar, las contesto y las que no me callo. Bueno. Yo soy independentista, no soy españolista y no estoy viviendo en España, estoy viviendo en Canarias, una nación que normalmente el Estado español, con toda Europa apoyándola, está radicando el campo independentista como lo que ha hecho Coalición Española en Canarias. Bueno, hoy hemos tenido muchísimos mensajes. Gracias por estar ahí, gracias por opinar. Y me estaba acordando, Alberto, para poner un dato de humor, que hace un par de semanas fuimos a comer a un guachinche canario, ¿no? No vamos a decir dónde ni cómo se llama. Y nos dieron unos espaguetis. A eso es donde nos ha llevado estos señores que nos dicen, hacen cuña para ir a ver las islas. Sí. Eso es lo que ha creado Coalición. En puro campo donde había carne de cabra, porque yo recuerdo comerla, y había comida de este pueblo, hoy en día nos sirven espaguetis italianos. Y además malos, No, normalmente cada uno. ¿A ti te gustaron los espaguetis eso? No hago comentarios. Que me llamó la atención, un guachinche que daban espaguetis, un guachinche canario. Pues si no te gustó el pollo, imagínate. No, el pollo tuviste que no lo comí, corramos un tupido velo, porque lo que está sucediendo hoy en Canarias, en esa carretera vieja, tanto para el sur como para el norte, es lo que ha creado estos golfos que llevan 50 años montados en ese caballito que le llaman. Ahora ya somos europeos. Imagínate lo que hemos subido. Ya tenemos un orden, ya somos europeos. Oye, hoy me ha gustado tu intervención porque vienes moderado, Alberto. Hoy vienes porque cuando grita... Porque te estoy diciendo que no entres en temas donde no tienes que entrar. Porque tengo que gritar, porque tú, a veces cuando a ti te cabrean, también tú no te oyes. No, pero tú acuérdate, Alberto, que la radio o un medio de comunicación, en concreto es información, es formación. Pero es que tú no informas. Hay medios de comunicación entretenimiento. Hay medios de comunicación que no informan, porque si hay periodistas que tienen, yo qué sé, títulos y todo eso, hablan de que España entró en la OTAN. Había que decir que Canarias, la mayoría de los canarios votamos no a la OTAN, y sin embargo el ejército americano ha venido a hacer maniobras aquí a Canarias. Y han matado muchos, que ellos le llaman sifio, que yo los llamo tonina. ¿Tú has visto la serpiente real por Weimar? No sé ni de lo que me estás hablando. La serpiente real es una serpiente que está en Gran Canaria. Perdón. Que ya vino. Lo que habrá que preguntar es quién la trajo y para qué. ¿Para quién pregunto, ¿la has visto? ¿Para quién trajo el rabo de gato? Normalmente, ¿para quién trajo la Legión esas ardillas en Fuerteventura? Lo de las ardillas es... Pues eso lo trajo la Legión española, con sus novias, por no decir las queridas de los legionarios, y toda la mierda que nos trasladaron del Sáhara para acá. Alberto, se nos acabó el tiempo. Bueno. Nada, que tengas una feliz Semana Santa. Referente al señor Ajul Animadagüe Ajul Falagüe. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.